está con nosotros el congresista del Partido Popular Cristiano, Juan Carlos Seguren. Congresista, un placer tenerlo por acá. ¿Cómo está? Yo le quería preguntar rápido, antes de entrar a los temas que quería tocar con usted, sobre esta decisión del Ministerio de Justicia. ¿Es una mordaza? ¿Es, digamos, algo que tiene sentido, pero desgraciadamente el timing, justamente con el caso de Nadine Heredia, hace pensar lo contrario? ¿Cuál es su opinión al respecto? Es una mordaza, sin lugar a dudas, y es un absurdo. Los procuradores son los abogados de los intereses del Estado. Los abogados intervienen en los procesos. Imagínate cualquier proceso judicial en el cual los intereses del Estado están en juego, termina una audiencia y les ponen un micro por delante los colegas periodistas y no podrían opinar sobre el desenvolvimiento de la audiencia, sobre el ofrecimiento de pruebas, sobre los argumentos que haya escribido la defensa, etcétera. O sea, el abogado además tiene la obligación como funcionario público de tener permanentemente informado a la ciudadanía. Eso, ¿no? Y nosotros el derecho a estar informados. Es un derecho a estar informados y es una obligación de informar. Es lo que se conoce como rendición de cuentas. Ahora, el timing, como dices, también absolutamente inoportuno, ¿no? Correcto, porque nunca, justo con Julia Príncipe... Nunca sucedió nada, sí, ni en el gobierno anterior, ni en este gobierno, hasta que opinó sobre el caso de la señora Nadine, y ahí sí se acordaron que existía una normativa antigua, y la distribuyeron a todos los procuradores. Tal cual. ¿No? Cumpliendo un formalismo. Pero es, repito, un absurdo, y además tú tienes una jerarquía de normas, una jerarquía de leyes. En el primer nivel está la Constitución, después de la Constitución, las leyes, los decretos supremos, los reglamentos, pero los derechos fundamentales de la Constitución, que libertad para opinar, es una garantía constitucional y hoy es reconocida. Ahí colisionaría, ¿no? Y la Constitución está por delante como todos. Exactamente. Congresista, ahora, al tema, usted ha planteado, ¿no?, que el Ejecutivo ha variado la ley de presupuesto ilegalmente y que incluso se podría llegar a una acusación constitucional contra el presidente del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano, como con el ministro de Economía, Alonso Segura. ¿Cuál es el problema y qué es lo que ha fallado? ¿Cuál es la irregularidad que, desde su punto de vista, hay en este tema del presupuesto? Te pongo el tema en contexto. A ver. En la Constitución, en el artículo 101 y 104, señala cuáles son las normas que no son delegables al Poder Ejecutivo. Recordemos que el Congreso de la República ha delegado facultades legislativas al Poder Ejecutivo para que a través de decretos legislativos saque un conjunto de normas. Correcto. Correcto. Pero hay algunas que están prohibidas constitucionalmente. ¿Ejemplo de cuáles? Reformas constitucionales, modificación de leyes orgánicas, tratados internacionales y ley de presupuesto y ley de endeudamiento público. Están prohibidos, no se pueden delegar, en consecuencia no se han delegado. Okay. Y pese a ello, el Poder Ejecutivo ha emitido el decreto legislativo 1176, si no me equivoco es el primer decreto legislativo en el marco de delegación de facultades, y modifica la ley de presupuesto, que establecía, o establece hasta ese momento, que las transferencias de recursos financieros para inversiones, ejemplo a gobiernos regionales y locales, solo se podría hacer hasta el 30 de junio. Y se ha modificado esa disposición y se ha ampliado hasta el 31 de julio. Es inaceptable, es una violación flagrante a la Constitución, a norma expresa, que puede estar bien intencionada. Yo no estoy criticando el tema de fondo. Okay. Se les pasó el tiempo, se olvidaron, la lentitud, la burocracia, no había proyectos listos, etcétera, cualquier escenario. Pero no podían hacerlo a través de un decreto legislativo, tenían que remitir un proyecto de ley para que sea el Congreso que apruebe esa modificación del plazo de acuerdo a nuestro ordenamiento constitucional. O sea, abusaron de una facultad, ellos creyendo que estaban, digamos, se le da el beneficio de la duda, ellos lo han hecho creyendo que quizás lo podían hacer. Hay un comunicado de prensa, ¿no? Imagino que usted lo debe dar, Lima 13 de julio del 2015. Ok, pero dicen que, no, es decir, el Ministerio de Economía transfiere partidas presupuestales a gobiernos locales y regionales, tiene como objetivo consolidar el crecimiento y responder al contexto económico. Bueno, eso es lo que ellos esperan. Pero dicen que finalmente solo ha cambiado el plazo, pero no ha cambiado el presupuesto. Ahí igual han cometido la irregularidad y el ilícito. La Constitución señala todo lo referente a ley de presupuesto. Ahí no dice de montos, de plazos, de fórmulas, no. O sea, no se puede modificar a través de un decreto legislativo la ley de presupuesto. O sea, que ha sido un poquito, mucho, que no hemos modificado montos,
se ha modificado un plazo establecido en la ley de presupuesto que no puede ser modificado por un decreto legislativo. Ok, entonces es una cuestión, digamos, ética, de forma, no se ha debido ir... En el ámbito público, el cumplimiento de la Constitución es un tema relevante, absolutamente crítico, y acá tiene que producirse, en mi opinión, no un comunicado, que en la práctica está reconociendo la violación a la Constitución. Claro, porque dicen que es solamente en el plazo. Ellos admiten eso, ¿no? La modificación del plazo. Ese plazo no podían hacer. No pueden modificar nada de la ley de presupuesto. Ya, ¿cómo se puede solucionar este problema si es que partimos de que no ha habido... En vez de sacar este comunicado, nuevamente creo que les falta asesoría, están muy nerviosos, están muy desconcentrados, el ruido político los tiene preocupados, el caso de la señora Nadine yendo mañana a la comisión investigadora de Perestello. No sé qué pasa, honestamente, porque esto es tan obvio, tan flagrante, tan claro, tan evidente, que lo que debieron hacer es derogar ese decreto legislativo, por lo menos en relación al plazo, y remitir con carácter de urgencia un proyecto de ley al Congreso para que sea a través de esta vía que se amplíe los plazos. ¿Cuánto puede tardar ese cambio, ¿no? esa modificatoria? Podría ser un día, estamos hablando de un plazo, no hay mucho que discutir. Es decir, el presidente convoca una legislatura extraordinaria, ¿no?, para pasado mañana, y se ve con carácter de urgencia ese proyecto de ley y se aprueba un día. ¿Qué seguridad hay de que se aprobaría? Es que en el tema de fondo, repito, no está mal. Ok. No está mal. Bueno, está mal, pero estando en emergencia hay que buscar alternativas y tampoco podemos ser tan cuadriculados, ¿no es cierto? Necesitamos acelerar la inversión pública. Este gobierno, lamentablemente, su lentitud, su burocratismo, su pasividad, su desconcentración, ha hecho que se les pase el plazo para hacer estas transferencias. Inaceptable, vergonzoso, penoso que se les pase el plazo. Pero finalmente se les pasó. Y esos recursos se requieren en los gobiernos locales y regionales para... ¿Hace cuánto se le entregaron las facultades legislativas? O sea, ellos quizá han podido... O sea, no sería una excusa el hecho de que les han entregado las facultades legislativas tarde. No. Porque es independiente, más aún. Si esto lo tenían que haber tenido previsto, cuando hemos sacado la ley de delegación de facultades, debimos aprobar también el proyecto de ley que modificaba el plazo. Pero esto debe ser un error del departamento legal, me imagino, ¿no? Legal... porque esto lo ha visto el Consejo de Ministros, ojo, lo ha tenido que ver los jefes de gabinete. En realidad es un descuido, pues, que te habla muy mal de cómo se está manejando el gobierno. ¿Qué pasaría con esta? Porque si no nos quedamos en una colisión de poderes y finalmente no avanzamos, ustedes podrían plantear una acusación constitucional desde el Congreso, una investigación, es decir... ¿Cuál es la otra vía si es que ellos no mandan? ¿O la única vía es esa modificatoria, ese proyecto de ley al Congreso de la República? Un proyecto de ley y ejecutan este decreto legislativo, se van a ver en problemas, ¿no? Porque van a hacerse merecedores a una acusación constitucional. Ok, pero ellos han dicho que el plazo vendía el 30 de junio. O sea, finalmente, como usted plantea la cosa, ya venció. Es decir, ellos no pueden hacer esa transferencia hasta que haya mandado al Congreso de la República. Es decir, ellos están en falta. Bueno, en todo caso que lo hagan incluso pasando el 31 de julio, pero eso lo tendrán que poner en un nuevo proyecto de ley que manden al Congreso. Exactamente. Y hay varios temas. Te he puesto el ejemplo y estamos viendo este ejemplo flagrante de la ley de presupuesto. Pero también está prohibido una reforma constitucional. Imaginémonos que a través de un decreto legislativo te cambian la Constitución. Está prohibido. Bueno, y imaginémonos pero que la ley de presupuesto está en el Congreso, no, entonces se puede cambiar. Está en plena vigencia. Ok, y esa era la ley que, como usted ha dado en los otros ejemplos, reformas constitucionales, tratados internacionales, no se pueden... no se pueden modificar vía decreto legislativo. No son delegables. Perfecto. Ahora, congresista, yo le quería preguntar un poquito por la mesa directiva. La mesa directiva, porque ayer me llamó la atención Omar Chejade. Parece que ya se empieza a alejar, bueno, hace un tiempo, de la bancada nacionalista. Me parece también que guarda un cierto rencor por el tema de las brujas de Cachichi, cómo fue, digamos, abandonado por la pareja presidencial, pero también asume, me parece, una posición honesta en decir ya no va más finalmente a la reelección con el partido nacionalista. Pero él dice que está perdida para el oficialismo ya la mesa directiva. ¿Usted comparte esa opinión? Sí, comparto y me alegro, no porque la pierda el oficialismo, sino porque es importante que por lo menos el último año se recupere
la separación de poderes, la independencia de poderes, la autonomía del poder legislativo, ya que a lo largo de estos 4 años ha sido un apéndice del Ejecutivo, ha estado digitado permanentemente desde el Poder Ejecutivo. Y eso es muy peligroso, sobre todo en el último año, que tenemos que reforzar la función de fiscalización, control político y garantizarle al país la neutralidad del Poder Ejecutivo en el proceso electoral, que no se puedan producir ni siquiera las tentaciones para interferir indebidamente en el proceso electoral favoreciendo alguna candidatura. Bueno, lo curioso es que en Perú 21 Juan José Garrido escribe que el argumento del nacionalismo es justamente ese, que no se puede dejar en manos de la oposición el Parlamento justamente en un año electoral. No habría argumento, el Congreso no maneja recursos. Correcto. Los recursos los maneja justamente el Poder Ejecutivo. Y quien lo fiscaliza es el Congreso, por lo tanto, más bien el fiscalizador quedaría anulado. El fiscalizador, además que ese rol que nos compete, tenemos un rol legislativo, fiscalizador y rol de representación. O sea, esa es la esencia del Congreso en un sistema democrático. Ahora, ¿el Partido Popular Cristiano ya decidió apoyar la lista de Luis Iberico? No solo eso, es el Partido Popular Cristiano, nuestra bancada, PPC-AP, quien ha planteado la candidatura de Luis Iberico. O sea, nosotros hemos planteado esa candidatura que va ganando respaldo en varias otras bancadas. Pero no sé por qué se ha presentado más bien como la candidatura de Fuerza Popular y el APRA. Bueno, será la fuerza mediática, si se quiere, o los críticos del gobierno que están queriendo plantear una fotografía afrofujimorista. Y tratando de desacreditar a Iberico. Nuestra bancada, es nuestro candidato, es miembro, ¿no?, de nuestro colectivo. Nosotros hemos planteado su candidatura y más bien se han ido sumando. Y tan es así que el partido fujimorista, la bancada fujimorista, pese a que legítimamente podría aspirar a estar en alguna vicepresidencia, ha dicho que no condiciona su presencia y no va a participar de la mesa directiva. Y la otra bancada de independientes con gente del APRA ha dicho lo mismo, no condicionamos absolutamente nada y no vamos a participar de la mesa directiva. Correcto. Entonces hay una distancia clara en la búsqueda del interés general, del bien común, del rol del Congreso de la República en esta etapa, de presiones del APRA o del Fujimori. ¿Y en el caso del PPC? ¿Sí van a ir con algún miembro de la mesa directiva? No, le hemos dado todo el apoyo y todas las garantías y todo el compromiso a Lucho Iberico para que más bien las vicepresidencias puedan ser de lo más plural y que pueda contar pero con a ver, otras bancadas. Fuerza Popular y el APRA han dicho que no quieren ni siquiera tener una vicepresidencia, por lo que se podría pensar o inferir y qué sé yo. En su caso no es así. Es decir, ustedes, si es que Luis Iberico va a tener la libertad obviamente que ustedes le dan, no han exigido nada a cambio, pero si él plantea llevar a alguien del PPC en una vicepresidencia no habría ningún problema. No, ningún problema. Ok, entonces sí participaría. Viable, más no probable. ¿Por qué? Porque es nuestro candidato, ya es nuestra bancada. O sea, que una bancada tenga la presidencia y una vicepresidencia no es lo más usual, porque se busca... ¿Cuántas son las vicepresidencias? Perdón, Tres. Ok, y comisiones, y se lo pregunto por la comisión Martín Belaúnde Locio, ¿esta comisión va a continuar todavía o cierra en esta...? El plazo de la comisión Belaúnde Locio vence el 30 de agosto. Ok. El 30 de agosto... Marisol ha señalado públicamente que va a cumplir los sí. plazos, que va a cumplir, obviamente lo está manejando estupendamente bien desde todos los puntos de vista, pero sobre todo en el ámbito del debido proceso. Correcto. O sea, ella está asegurada que va a ser la presidenta hasta el final de las actividades de esta comisión. Así va a ser. Hasta que se cumpla el plazo. No va a solicitar una ampliación de plazo. Ok. Ella ya tiene todo planificado para cumplir dentro de los plazos originalmente otorgados por el Pleno. Y de las 24 comisiones, ¿no?, que hay para repartir entre 9 bancadas, ¿el Partido Popular Cristiano tiene interés en alguna? Leía, no sé si fue en Perú 21 o en Gestión, que lo citaban a usted, que el PPC desearía volver a presidir la Comisión de Economía. ¿Es así? ¿Ustedes han pedido esto? ¿Hay una conversación con...? Las comisiones se distribuyen de manera proporcional. Nosotros somos una bancada chica,
y en la proporcionalidad nos toca una sola comisión. Por lo menos eso ha sido hasta el anterior periodo. Correcto. No sé cómo pueda variar las proporciones ahora que hay renuncias, hay un reacomodo. Tal cual. Hay un reacomodo, pero en principio, ojalá me equivoque y podamos presidir dos, pero creo que vamos a seguir presidiendo la Comisión de Justicia. Comisión de Justicia. Podrían presidir dos también, eso sería de acuerdo a los cambios de los votos. Si la nueva estructura y la nueva proporción nos habilita una comisión más, sería estupendo. Ahora, pero, repito, como en el caso anterior, no es lo más probable. Más allá de que le toque una, siempre obviamente hay comisiones y hay comisiones. Hay unas con más peso que otras. ¿Por qué justicia? ¿Por qué quisiera tener justicia? ¿Y por qué usted mencionó que desearía la de economía? Mira, tradicionalmente, en el caso del PPC, desde el periodo anterior, hemos tenido comisiones muy típicas. Una, la Comisión de Justicia; dos, la Comisión de Economía; y tres, la Comisión de Descentralización. También la hemos manejado en muchas ocasiones. Descentralización porque esta comisión es por donde transita todas las reformas del Estado. Y nosotros creemos que es fundamental el modernizar el Estado. Reforma y modernización del Estado. El tema de economía, que siempre ha sido una preocupación nuestra. Recuerda que el capítulo económico y la introducción de la economía social de mercado en el país y en nuestra Constitución lo logramos desde el 79 y siempre creemos que es un factor para ser manejado con mucha responsabilidad, mucha seriedad. Y obviamente el tema de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, que tiene que ver con gran parte de la legislación civil, penal, comercial, tributaria, etcétera. También es un ámbito que hemos buscado cuidar, defender y mejorar permanente y sistemáticamente. Ahora, congresista, yo le tengo que preguntar porque, claro, ustedes han propuesto a Luis Iberico, porque es parte del grupo que ustedes manejan en el Congreso de la República, pero yo, por ejemplo, aquí le pregunté al día viernes al congresista Alejandro Aguinaga, a quien le tengo mucho respeto, pero le pregunté por qué ellos decidían escoger a Luis Iberico y que lo más importante, con muchos analistas que he conversado, no es quién presida, sino cuáles son los puntos, cuál es la agenda de quien desea ser presidente del Congreso, de quien desea presidir la mesa directiva. Y la verdad que la respuesta del congresista Aguinaga fue pobrísima. No me dijo nada. Es decir, creo que no conocía agenda alguna. O sea, era un tema más político, ¿no? De equilibrio de poderes. Ahora el nacionalismo ya no, vamos con Luis Iberico. ¿Cuáles son, desde su punto de vista, los puntos importantes de la agenda que manejaría Luis Iberico de llegar a presidir el Congreso? Varios elementos. Tienes, por lo menos es lo que nosotros hemos planteado y ha habido coincidencias. Todo lo que tenga que ver con reformas del Estado y dentro de ellas la reforma política y la reforma electoral es clave, es fundamental, es prioritaria. Hay un segundo paquete de normas que tiene que ver con lucha contra la corrupción, que no han tenido el impulso en el Congreso ni desde el Ejecutivo, que creemos también fundamental. La corrupción es un tema transversal, es una pandemia que tenemos en el país. Ese es un segundo elemento. Y el tercer elemento tiene que ver justamente con fiscalización y control político. Hay un importante número de parlamentarios que están pendientes sus informes vinculados a sanciones de ética. Hay un tema de acusaciones constitucionales que hay que impulsar, están algo estancadas. Está el tema de todos los informes de las comisiones justamente de investigación, Orellana, el Aún del Oso. Es decir, desempolvar todo lo que de alguna manera ha quedado... Todo lo que tenga que ver con transparencia, con fiscalización, con control. Correcto, pero eso es lo que ha quedado un poquito en manos del nacionalismo, que finalmente me está hablando, por ejemplo, de algunos informes que la congresista Solórzano no ha puesto sobre el debate. ¿Eso también? Exacto. ¿Hay algo de eso? El presidente del Congreso es el único, y así es nuestro modelo, que decide que entra a debate. Claro. ¿No? Entonces... Pero ese ha sido el gran argumento también, ¿no? Que el nacionalismo y especialmente con Ana María Solórzano no ha puesto en el debate temas importantes. Ha puesto los temas que para el Ejecutivo son importantes, pero no ha puesto los temas que en el Congreso consideramos que son fundamentales y que tienen que ver con lucha contra la corrupción, fiscalización, controles. Correcto.